decía, iba a decir que no, que habíamos durado como un año haciendo la novela gráfica, y en realidad es cierto, pero toda la investigación que había hecho antes de empezar realmente a hacer el cómic, pues duró mucho más, por supuesto. Lo que fue la novela gráfica en sí fue relativamente rápido, pero pues los que investigamos sabemos que esas investigaciones son de largo aliento. Bueno, aquí, y ese libro ya tiene 10 años realmente, pero sí ha tenido como reimpresiones, ya se ha movido y yo lo he empezado a usar cada vez más en clase, y usando, y aquí pues estoy muy feliz porque la propuesta de trabajar sobre redes de comunicación es algo que no había hecho y que voy a tratar pues, de usarlo en dos sentidos. No sé si puedes avanzar, bueno, esa es la carátula del libro, pero quiero decir algo sobre lo que está ahí, lo voy a hablar después. Entonces, tengo 4 partes. El cómic como para comunicar historia, quiero explicar brevemente por qué hice en cómic, o sea, y cómo lo hice, y de eso puedo hablar horas porque me encanta, es la parte como más fascinante para mí. El siguiente, no me acuerdo, hay otro punto, y después son las 2 formas de redes, digamos, y mientras hago esto, la historia. El segundo punto es de qué habla este libro, eso que dijiste de raza y contrabando y raza y por qué están relacionados, pues por un azar realmente. Y después las redes de comunicación físicas, digamos, el transporte y la comunicación más, cómo circulan las noticias en la época. Entonces, bueno, es ahí los datos del cómic. Yo discuto mucho, y de hecho en este momento doy un seminario sobre cómic e historia. Me gusta más hablar de cómic realmente porque el cómic es esta idea de la viñeta, ¿no? Las viñetas sucesivas que hablan, que cuentan una historia. Novela gráfica, pues era la palabra que usábamos hace 10 años, pero realmente a mí lo que me molesta de novela es que habla más de ficción, y realmente lo que hay en ese libro es no ficción, porque esa historia es una investigación pues, sacada de los archivos, como se ve bastante en el libro, que yo quise hacer eso, ¿no? Quise que se viera la investigación, que se viera los documentos que trabajamos los historiadores. Entonces, en inglés hay una palabra que se ha traducido, que es historia gráfica, que a mí me gusta mucho, pero hace más serio, ¿no? La idea de historia gráfica, y podría no ser cómic, no, podrían no ser diálogos, ¿no? Lo que hay en la idea del cómic es que hay unos diálogos y que la historia se va dando a través de unos diálogos entre unos protagonistas, y que no es solamente una historia ilustrada. A veces historia gráfica podría sonar más bien a simplemente eh, eh, una historia con unas ilustraciones. Entonces, perdón, insistir en que ese libro es realmente no ficción. Y la idea por la que yo quise hacer un cómic es porque soy belga. Ya no se me nota tanto, solamente se me nota en la cara tal vez, en el acento todavía un poquito, pero yo soy belga, entonces crecí y viví en Bélgica hasta que llegué aquí en el 97. Entonces ya voy como en la mitad de la vida viviendo acá, y crecí con el cómic, crecí pues con Tintín por supuesto, pero había cómic de todo tipo, eh, no necesariamente de historia, pero digamos que para mí era, cuando estábamos hablando hace 10 años o cuando empezamos a pensar en ese cómic, hubiera podido ser un documental, hubiera podido ser cine, hubiera podido ser un programa de radio, qué sé yo, había varias opciones, o simplemente ilustraciones de mi investigación, y para mí era obvio que tenía que ser un cómic, porque eso era como lo que para mí una forma de comunicación era el cómic, y creo que debemos seguir haciendo cómics de todo tipo de historia, de todo tipo de temas, ¿no? No tiene que ser historia. Miro a Carlos, puede ser el derecho que se transmita o cualquier tipo de relato que uno quiera transmitir un mensaje, pues el cómic es excelente, porque es una sucesión de viñetas que suceden, bueno, ahí hay toda una, como unas construcciones sobre eso, pero es realmente la posibilidad sigan, eh, de contar algo que sucede en el tiempo y en el espacio. Y el cómic permite, con la sucesión de viñetas, mostrar el paso del tiempo en el pasado o en el presente. Entonces, eso es súper importante.
autores. Súper importante, un cómic no lo puede hacer uno solo. Bueno, en mi caso, por lo menos, porque yo no sé dibujar, no tenía ni idea de hacer un guión. Entonces, lo que es súper interesante de este tipo de proyectos es eh, trabajar con gente con la que uno no suele trabajar como historiador, que son los diseñadores gráficos. En este caso trabajamos tres personas, dos diseñadores gráficos y yo. Un diseñador hizo la parte de transformar mi texto. Yo ya tenía mi investigación casi terminada. Él leyó esto y lo fue transformando en estrategias de comunicación, o sea, qué vamos a usar y cómo decirlo. Y después el otro, ya ven las fotos, Alberto hizo los dibujos y puso el color. Pero déjame en la anterior, ahí vamos a eso. Lo que quería decir también es que, claro, usamos, bueno, eso fue propuesta de ellos, tres, tres tipos de estrategias. Una fue la infografía, donde está, que está en la parte central, que es para hablar del, gracias, la infografía es, ¿qué me hizo? Aquí, donde, para hablar del decomiso, ¿no? Realmente cuando las autoridades decomisan, en mi libro, yo tengo un libro paralelo a este, que es el libro académico, eso dura un capítulo, yo contando todo el decomiso, y abrieron una caja y encontraron eso, abrieron otra y encontraron eso, y Rubén fue el que me dijo, pero tú no puedes tirar 4 páginas, ni siquiera de un cómic hablando de que abren cajas, eso es muy cansón, tiene que ser al grano. Entonces propusieron una infografía para el decomiso, la parte de cómic de viñetas, ¿no? Para el relato, lo que sucede realmente, y el facsimilar de prensa, que de eso voy a hablar bastante, que son estas hojas aquí en la mitad, porque esta es pues, parte de la comunicación justamente. Entonces ya puedes pasar a la, gracias. Esos fuimos los tres, ¿no? Beto el del dibujo y poner en color, Rubén adaptar y pensar el diseño del libro. Muy importante, lo voy a decir ahí que lo veo, Rubén es costeño y para mí era muy importante que hubiera en el equipo alguien que pudiera como conocer el espacio donde sucede la historia. Sucede un poquito en Cartagena, un poquito en Santa Marta, mucho en Monpós, pero y ya les podré dar un ejemplo de cómo resolvimos asuntos de la vida cotidiana en la costa, eh, recurriendo a conocimiento de hoy de Rubén. Y Beto también había trabajado en la Tadeo de Cartagena, entonces también estaba familiarizado, la que menos estaba familiarizada era yo. Entonces, bueno, insistir ahí en lo interdisciplinar, ya, y en la importancia, pues cada vez más, yo creo que el mundo va a eso cada vez más, a que hagamos cada vez más trabajos contando con otros que no hacen lo mismo que nosotros y que saben, en este caso, que saben cómo comunicar con el público. Es que uno, bueno, ahí ya lo ven, ¿no? Ya se perdió entre mi casa y aquí se perdió, yo había puesto un tipo de letra distinto y no sé por qué razón se cambió y bueno, cuando Rubén hace un PowerPoint a veces le digo, ay, hazme más bonito esto, ¿no? Y entonces me hace una forma de comunicación mucho más visual, mucho más bonita. Esto es simplemente hecho por mí, que ya soy mejor que hace 10 años en eso de hacer PowerPoint. Listo. El siguiente, no, sí, seguir con esto del cómic entonces. Eh, Hacer un cómic es hacer una doble investigación. Es investigar para tener la historia, digamos, el relato que yo quería compartir. Eso se hace en el Archivo General, en la Biblioteca Nacional, en la Luis Ángel Arango, nada excepcional, donde nosotros vamos los historiadores a buscar manuscritos y prensa, en mi caso era impresos lo que yo necesitaba para eso. Pero lo que sucede cuando uno quiere hacer un cómico u otro tipo de visualización, obviamente, de la historia, es que uno necesita imágenes, necesitaba pinturas, necesitaba grabados, también fotos, y entonces tuve que buscar qué puedo usar para que el ilustrador tenga material para representar lo que estoy contando, para que esto tenga asidero en una realidad X, pues de Santa Marta o de Cartagena o de Monpós o de Bogotá. Pues para eso pues tenemos relatos, los viajeros, ahí deben estar las descripciones de los viajeros, pero sucede que los diseñadores gráficos no leyeron. Yo escribí un resumen, ¿cierto?
mira lo que dicen los viajeros, describen Monpós así, así, que es blanco, que hay turpiales, que hay cajas, que hay iglesias. No, ellos ven imágenes. Entonces me dijeron, no, necesito que nos metas ahí pinturas, acuarelas de la época, y pues yo insistí mucho en que fueran de la época. Algunas las voy a mostrar, porque tenemos también o pinturas de finales del 19 que ya no tienen nada que ver con lo que es el principio de la República. O ya con vapores, por ejemplo, en las acuarelas, y pues no había vapores en 1822, que es cuando sucede la historia. Entonces, aquí lo que quiero decir básicamente es que necesitamos para visualizar otros materiales, no solamente escritos, pero muchas veces los escritos, si es algo para los historiadores que están en la sala, nosotros no tendemos a leer esta parte de las fuentes, no leemos como la información sobre lo que sucede, sobre las personas, pero no leemos que la persona tenía barba o no tenía barba, eso pero no importa porque no lo vamos a contar. Mientras que cuando uno lee para hacer algo visual, pues uno recoge ese tipo de información, ¿no? Tenía pelo largo, tenía barba, estaba vestido de azul, pues es algo que a priori no interesa porque estamos viendo qué dijo y por qué lo dijo y en qué momento. Pues simplifico un poquito, ¿no? Pero aquí yo me di cuenta que mis fuentes, incluso mis archivos, mis documentos manuscritos, me decían que la caja de la aduana estaba rota, que la llave se había roto dentro de la caja, ¿sí? Dentro de la cerradura. Entonces las fuentes, no siempre, ¿no? Pero sí hablan de esas cosas como mucho más cotidianas. Lo que pasa es que muchas veces no las miramos. Pero también, pues había miniaturas colombianas del siglo XIX, no son las que más nos sirvieron, porque pues, suelen ser anteriores, pero hay acuarelas de la independencia de la década del 20, de un señor que ya vamos a ver, Roulin, y de la comisión coreográfica, ¿no? De mediados del siglo XIX. Fotografías antiguas a mí me sirvieron porque Monpós no ha cambiado tanto y Cartagena parte tampoco, pero Monpós sí se ha quedado muy parecido y hay incluso investigaciones sobre cómo ha cambiado Monpós, cómo ha evolucionado, cómo han rescatado, perdón, la arquitectura monpósina. Y hay planos y mapas en esos mismos libros de arquitectos e historiadores, y eso, todo eso sirve para recrear ambientes, paisajes, personas, ¿no? Cómo eran las fisionomías, cómo es el vestuario, cómo se visten, porque pues uno tiende, y sobre todo los ilustradores, a representar la gente, por ejemplo, la élite medio descubierta, sin mucha ropa. Y pues no, tienen que tapar un poco a las señoras de élite porque no andaban tan sin ropa como nosotras cuando vamos a tierra caliente. En fin, mucho material, pero esta investigación, y es a eso que me referí cuando Mauro me preguntó cuánto tiempo duró la investigación, esa parte de la investigación para lo visual, ahí sí, un año, para poder darles material, reunir todas estas imágenes y poder decir, eso úsalo, pero eso no lo uses. En un momento, bueno, ya había posibilidad en ese momento de montar información en drive compartidos, y entonces necesitábamos una escena que ya no está en el libro, una farmacia en Santa Marta en 1810. Entonces montaron fotos los dos diseñadores de farmacias en París al final del 19. Y yo lo primero que hice es bajarlas todas, porque eso era un montón de frascos en unas farmacias súper elegantes de París al final del 19 que no tienen nada que ver con lo que era probablemente una botica, ¿no? Porque no era una farmacia, una botica con 3 frasquitos debía haber y poco más. Entonces no todas las imágenes de todas partes sirven. Eso para decir eso, pero insistir en la doble investigación, digamos que mucha gente piensa que hacer un cómic es menos trabajo que hacer una investigación para un libro normal, y pues no, es más trabajo porque hay que buscar recrear el espacio y la gente. Y yo buscaba representar gente de la cual no hay cuadros. Por ejemplo, Bolívar tiene importancia en la historia o existe, digamos, en paralelo a la historia, pero yo no quería que mi historia fuera sobre Bolívar o sobre Santander, sino más sobre Remigio Márquez. Listo, pasemos que estoy dedicándome mucho al primer punto. El 2, y quiero dedicarme más al 3 y al 4. Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué me interesó la historia y por qué me interesó pues, esta historia? ¿Y por qué me interesó? Porque tuve un día haciendo la investigación, yo dije, esto yo lo estoy imaginando, o sea, yo me estoy imaginando esto en movimiento, y pues no sé cómo decirlo bien.
pero me estoy imaginando que eso puede ser otro tipo de escrito, ¿sí? Otro tipo de libro que un simple libro de historia académica, y me lo estoy imaginando el cómic, por lo que ya les dije, es por lo siguiente, porque eh, Remigio Márquez, que es un mulato, es médico antes de la independencia, comulga mucho con las ideas republicanas, entonces se hace militar en la independencia, lucha para la independencia, sobre todo poner recursos, y le dan un cargo cuando vuelve, él va a Jamaica, tiene que huir de Cartagena, cuando en el sitio, y huye perdón, a Jamaica, y cuando vuelve le dan un cargo, varios cargos, y este es uno de los cargos importantes con el que empieza su carrera ya post-independencia, porque también importante, no está ahí, pero a él lo nombran senador en Cúcuta, es decir, en Cúcuta es la primera constitución, no es la primera, pero me gusta decir la primera porque es del país, digamos, unificado, aunque no está unido, pero digamos, no es de no es de cierto Antioquia, había antes una constitución de Antioquia, de Cundinamarca, del Cauca, de Cartagena. Esta es la primera constitución para toda la Nueva Granada con Venezuela y después se incluye Ecuador. Pero entonces, en Cúcuta es cuando nombran, en esa reunión de 1821, eligen los senadores y representantes que van a empezar a sesionar en el 23, 2 años después. Y él está entre esos que son nombrados como mulato, pero él tiene riquezas, él tiene bienes, eh, y en ese sentido es que lo eligen, ¿no? Y sabe leer y escribir, y etc. Y él lo mandan, en un momento, él está trabajando en el departamento del Magdalena y lo mandan a Monpós para luchar contra el contrabando porque claramente saben que hay contrabando entrando, eh, que no lo sabría, ¿no? Eso es un hecho, hay contrabando que entra, hay que ir a ver qué pasa. Y sabemos, ellos sabían que entraba a través de la aduana de Santa Marta y que había personas corruptas en la aduana de Santa Marta y que la forma de pararlo era no en Santa Marta, sino más adelante. Y resulta que la primera persona, a mí me gusta decir, a la que se la monta en Remigio Márquez es Antonio Nariño de Ortega, que es el hijo del precursor de Antonio Nariño, que ya en este momento es un señor mayor, muere de hecho el año siguiente, en el 23. Es un comerciante bogotano, del cual pues, no se sabe mayor cosa, pero sí que era comerciante, perdón. Y él es el primero que se encuentra, pues dice Remigio Márquez en los documentos, que lo encuentra falsificando un documento de aduana. Hay también por ahí otros comerciantes antioqueños y otros bogotanos, pero son sobre todo los antioqueños que están importantes ahí, y termina, el final de la historia nos dice que no era Antonio Nariño el que hacía contrabando ahí, no se termina de explicar muy bien qué pasó, pero hace prisión, está en la cárcel varios días, más de un mes, pero el que termina con su mercancía decomisada es un Izaza, es un antioqueño, perdón. Y de esa historia el decomiso de Antonio Izaza y lo que vemos del decomiso aquí en el cómic es de la mercancía de Antonio Izaza. Pero todo el problema arranca con Antonio Nariño, que es el que, bueno, por ahí, eso lo puedo hablar después, ¿no? Es el hijo de un precursor que tenía la imprenta, que vamos a ver, de hecho, entonces él conoce la Constitución, él conoce el poder de lo escrito y de la prensa, y lo va a usar, por supuesto, y el tribunal también lo va a usar. También hay otros actores que son los que cogen importancia después del tema del contrabando, es la élite momposina, son blancos, eh, todavía es increíble ir a Monpós a contarles lo mismo que les estoy contando hoy, es una reacción súper distinta, la que tengo a cualquier otro público, es muy particular lo que sucede ahí. Y entonces, bueno, el asunto realmente, a ver si lo logro decir claramente, es que hay un problema de contrabando, Remigio Márquez, para un gran, enorme cantidad de bultos, un gran cargamento,
de varios barcos que habían llegado a Santa Marta, que se desplazan en champanes a Monpós. Él para todo esto, lo hace decomisar, abre todos los bultos. La élite, sobre todo los comerciantes al inicio, reaccionan contra esto, escriben cartas, escriben en la prensa por lo que consideran una arbitrariedad de estarles parando su cargamento. Y esto poco a poco, después del 22, digamos, sobre todo a partir de enero del 23, empieza a transformarse rápidamente, o sea, en 6 meses, eso se transforma en un problema racial. Y lo que le dicen a Remigio Márquez es que él trató de fomentar la discordia racial, que él trató de fomentar que lo dicen así, los negros, alborotaran el pueblo de Monpós contra los blancos, y que eso es culpa de él. Y él se defiende diciendo, no, yo simplemente necesito, porque lo nombran en un cargo militar, necesito soldados, y los soldados pues los encuentro convenciéndoles de que vayan al ejército. Y los encuentro entre dos bogas que cargan esas mercancías, y no soy amigo de ellos, sino que pues tengo un ascendente sobre ellos y logro que se vinculen con el ejército. Ya el ejército en este momento, 22, 23, estamos ya un montón de años desde que empezó, ¿cierto? 1810 de independencia, ya no hay nadie que quiere ir a la guerra, ya los que fueron, algunos volvieron, otros no, y hay mucha dificultad para encontrar soldados, para seguir reclutando, pero Bolívar pues sigue más al sur necesitando reclutar y defenderse. Y acuérdense los españoles, bueno, o no se acuerdan, pero los españoles están ahí todavía en Santa Marta, y del otro lado en Venezuela están todavía presentes tratando de volver. Entonces todavía hay que repelerlos, no solamente en el sur. Entonces lo que me pareció interesante es primero que Antonio Nariño estuviera por ahí, ¿no? Y que hubiera un mulato tratando de enfrentar un aparente comerciante corrupto en la persona de Antonio Nariño, el hijo del precursor, y que esa parte racial la habían estudiado muchos otros historiadores, Marisa Lazo, Aline Helg, Conde, no me acuerdo el nombre, un historiador Conde también de Barranquilla. Había ya trabajo sobre eso, y yo quería mostrar la conexión entre el contrabando y el problema racial, ¿no? Porque estamos en un momento, bueno, eso me iría por otro lado, pero estamos en el momento en que la revolución en Haití está en el imaginario de la élite costeña, y da mucho miedo. En parte es de eso que voy a hablar, de cómo circula un rumor, ¿no? En el caso de mi historia, pero también el rumor de lo que había pasado en Haití, que es que los blancos perdón, al revés, que los esclavos se rebelan y matan a los blancos, pues eso está en el imaginario, eh, sobre todo en el norte de la Nueva Granada, y genera mucha aprensión a que un líder mulato regional, no es una figura nacional para nada, pues pueda empezar a mover las masas en Monpós. Esto, contexto también de la Constitución de Cúcuta, nuevos derechos y nuevas libertades, y yo les voy a hablar de una en particular, que es la libertad de imprenta, y la transformación, de un asunto de contrabando en otro racial. Y pues el fin de la historia es que Remigio Márquez gana su proceso como es senador elegido, senador, no, cuando empieza la historia no ha actuado como senador, y no, en toda la historia no actúa como senador, por supuesto, porque tiene un proceso contra él en el Senado. ¿Qué quería decir ahí? Lo juzgan en el Senado y gana ese proceso, ¿no? Logra demostrar que todo fue una persecución contra él, que decir que él estaba buscando no respetar la Constitución, y sobre todo fomentar la discordia racial, pues eran mentiras de sus enemigos, que crearon pues distintas formas de tratar de quitarlo del camino. Eso lo podré comentar. Listo. Y entonces ahora vamos con circulación, de bienes y circulación de información. En la información de bienes, pues está esa idea de, obviamente, que bienes ilegales y ilegales. Lo que yo he visto en mis investigaciones es que básicamente lo legal y lo ilegal circulan en los mismos barcos, en las mismas
todo lo mismo, son las mismas personas, pues simplifico un poquito, ¿no? Pero digamos, muchas veces encontramos bultos que son legales y bultos que son ilegales, o lo ilegal al borde, en la parte externa de bultos donde lo ilegal está en la mitad. Pues, los exportadores de cocaína no han inventado nada, ya lo hacían en el 19, poner mercancía, por ejemplo, textiles de poco valor al exterior de un bulto y al interior textiles mucho más finos y que pagaban más impuestos, ¿no? Y eso era simplemente para no pagar los impuestos. Y esas rutas son, pero ahora aquí voy a decir eso y después pasamos a las imágenes, son pues básicamente para la época todavía, no hay carros, no hay trenes tampoco todavía, entonces ríos, río Magdalena y caminos, la mayoría sin pavimentar, algunos pavimentados. Y en tiempos estamos hablando obviamente de días, pero sobre todo de semanas y de meses para pasar por todos esos caminos y esos ríos. Y entonces lo que les voy a mostrar ahora es medios de transportes y las acuarelas de la época que usamos en el cómic y les voy a mostrar dónde están, ¿no? Entonces, dale. Gracias. Básicamente las acuarelas que usamos son unas de mediados del siglo XIX, que son esas de la década del 40, para ser más precisa, de mar, que son acuarelas, bueno, aquí el puerto de Santa Marta, si quieres pasas en la siguiente, las goletas, ¿no? Todo llega a la Nueva Granada en goletas. Y esta escena, si quieres volver a la anterior un segundo, esto está en la escena ahí, ¿no? Muchas veces la persona que conoce las acuarelas del 19 y sobre todo de la década del 20 y de la década del 40 y pues esas de Marc, reconocerá en algunos momentos el uso que hemos hecho de esas acuarelas. Rubén habla, uno de los diseñadores gráficos, de como de referencias visuales que nosotros hicimos. ¿Sí? No es usar lo que dijo fulanito, otro historiador, o Alin Helk, por ejemplo, sino usar una fuente primaria, pero como referente visual. Y claro, hacer mapitas para mostrar cómo eran las rutas en ese momento, y pues el río Magdalena, una ruta súper clara. También entraba mercancía, por supuesto, por el lago de Maracaibo, a través de Cúcuta y de todos los ríos, Zulia, etcétera, ahí, y llegaban al Magdalena también para terminar en Bogotá o ir al otro lado, a Medellín. Ese es un cargamento, el de la Rosa, que iba para Medellín y el Valle del Cauca. Listo, entonces una acuarela, y bueno, ahí vemos la mula también, había que recrear eso, ¿no? Ese transitar por el agua y a lomo de mula. Listo. Aquí es otra acuarela de mar de Santa Marta, el puerto y la ciudad. Todavía, bueno, los que conocen Santa Marta no es básicamente lo que conocemos ahora como el centro. Eso es también utilizado, siguiente, gracias, en la parte, en esta página, en la parte de arriba. También con la goleta ahí anclada y el pueblito, pues en la ciudad chiquita de Cartagena. Y pues la ubicación de Monpós, al borde del río Magdalena, probablemente saben, no lo he dicho todavía, pero ese era la ruta del Magdalena que se usaba en la época, a partir de mediados del 19, es el otro brazo, me confundo los que saben, el brazo que pasa por Monpós es el de Loba. Ese se llena, digamos, de arena y entonces pasa por el otro y es cuando empieza a despegar Magangué y esa ruta que no. Y por eso protege de alguna manera a Monpós y Monpós pues es todavía relativamente colonial, ¿no? Pero hay cosas que son, lo que dicen que era la aduana, por ejemplo, es un edificio del siglo XX. Listo. Otra acuarela, los champanes del Magdalena, súper conocida esa acuarela y le sirvió mucho a Beto, que la retoma. Esos son los champanes. Entonces, las goletas no pueden entrar en el río Magdalena, no son demasiado grandes y el fondo es demasiado cerca, y todo lo tienen que trasladar en el puerto de Santa Marta a champanes, que son
estas embarcaciones, que son mucho más grandes que canoas, donde caben personas y muchos bultos de mercancía. Listo. Y esta se usó, yo digo la usamos, pero pues yo no tuve nada que ver con los dibujos, la usó Beto en esa escena que es cuando Remigio Márquez estuvo por fuera de Monpós y vuelve. Y la idea es que vuelve y lo aprecia la población y los tambores y le dicen que él está fomentando que la población, que los negros del pueblo usen sus tambores y hagan miedo a los blancos. Y ahí está toda la mercancía y vuelve en los champanes y vuelve con su hija. Su hija tiene, bueno, no le quise poner más, bueno, eso es una discusión muy interesante que tuvimos en la época y que suelo tener. Su hija la puse en los momentos en que yo sé que estuvo, digamos, que estuvo con ella. Eh, en parte porque pues estuvo, entonces, y sé que estuvo porque las cartas de Remigio Márquez así lo dicen, pero por otro lado porque eso es una historia de hombres, ¿no? De hombres, todo el tiempo son hombres los que aparecen en las fuentes, pero pues sabemos que la historia pues, tenía mujeres, tenía hijas, madres o señoras de cualquier jóvenes, grandes, lo que pasa es que no las vemos actuar mucho en las fuentes, ni siquiera en las de los viajeros, ¿no? Que no hablan de eso, obviamente, de la presencia de ellas, pero no tanto. Entonces puse mujeres en la medida en que podía, porque yo no quería tampoco darles un protagonismo pues, que no tenían en mi cuento, en mi historia. Entonces ahí esa acuarela, pero claro, ahí hay gente, ¿no? En la otra no hay tantas personas. Eso es otro llamado. Ahí arriba es el Senado de la República en esa época, que también sé dónde era que se reunía, es un edificio que ya no existe, eh, ese donde se reunía el Senado y la Cámara. Listo. Bueno, los bogas, y esa es, las que vienen son acuarelas de Hulin, es un francés que viaja en la década del 20, en ese momento del 22-23, y que nos ha dejado pues fantásticas acuarelas. Esta que es la del mercado de Monpós, esta como tal no está usada, pero sí sirve mucho, pues por un lado, para mí, para ver las distintas personas, pero si la analizamos mucho, podríamos analizarla mucho, es muy greco-romana, ¿no? La ropa, todo eso es muy, eh, como muy formal pero vemos distintas clases sociales, entonces eso nos ayudaba mucho a, pues para ver cómo estaba vestida la gente, aún esa gente igual tenemos que criticar esas fuentes, ver las canoas, la forma como se empujaba, el tipo de telas que usaban, bueno, todo eso era información importante para Beto. Listo, y después pues, para la plata. Esto es una acuarela pues, que fue muy importante para nosotros, es el camino entre Honda y Guaduas, y pues aquí están básicamente, pues hay mercancía que va a Bogotá, mercancía que baja de Bogotá al Magdalena, y usamos esta, si quieres pasar, para mostrar cuando ellos, ahí está, pero es en una fase, no es el dibujo terminado, cuando suben todos a Bogotá y van a instalarse ya, y va a defenderse Remigio Márquez al Congreso, y va con su hija, y de su hija dice que no la puede estropear, que la tiene que proteger, que por eso no puede viajar más rápido. Eh, y esa, me gusta esa imagen porque, bueno, porque ahí la invertimos, digamos, los hicimos subir a todos, pero también es una fase del trabajo. El trabajo Beto lo hizo dibujo a mano, en algún momento veremos un dibujo a mano, pues en papel, eso lo escaneaba y en el computador ponía color, pero el color se pone en dos tiempos. Un color así como todos los colores y después las nubecitas, el pliegue de la ropa para dar como espesor a las imágenes. Eso es el intermedio. Y esto, o sea, darle espesor y las nubecitas, eso es lo que más dura en todo el trabajo del ilustrador, realmente. Entonces ahí subiendo a Bogotá. Ah, bueno, entonces aquí termina, digamos, lo que quería mostrarles de circulación de bienes, ¿no? Cómo llega bienes y personas realmente. Ahí puse bienes, pero
cómo llega la mercancía, cómo se moviliza la mercancía en ese trayecto de Bogotá, de la costa a Bogotá, em, cómo se mueven las personas y eso, por eso me acordé lo de Tomasa, se llama la hija de Remigio Márquez. Él dice: es que no puedo ir más rápido, necesito esperar buenas mulas, buenos champanes para montar con mi hija porque no la puedo estropear. O sea, la tengo que cuidar, no la puedo hacer montar a caballo para llegar a Milán, a Bogotá. Bien, entonces, circulación de información, que es pues, lo que más traje para comentar. La información, o sea, la comunicación circula, los manuscritos y los impresos van a circular de la misma manera, ¿cierto? Por las mismas rutas. Yo creo, pero pues no va a ser mi caso, pero otros deberían trabajar mucho más, paréntesis, otros ríos, ¿no? El Magdalena está sobre trabajado, el Cauca debería trabajarse más y otros ríos regionales que conectan el mismo hacia el Pacífico, en ríos que eran súper importantes, ahí en Paraguapaco, ese no fue el nombre, pero ese río sube bastante y alimenta lo que es la de Popayán y esto con el Pacífico. Es decir, tocaría trabajar más otros ríos que los historiadores hemos descuidado un poquito porque pues por ahí se movía todo antes de que hubiera ferrocarril y después aviones. Las formas son oral y escrita, y en el escrito hay manuscritos e impresos, y de eso les quiero hablar ahora. Así se comunica la información, circulan ideas, opiniones, rumores, noticias, eh, oralmente, ¿no? También, y eso lo quiero mostrar, cómo logramos nosotros en el cómic un poco dar cuenta de esto, porque uno tiende a pensar que, listo, si ya hay imprenta, ya toda la información circula por los impresos, y eso no es así, la gente pues seguimos todavía diciendo cosas, ¿no? Y siguen, y ahora circula el rumor, pues por Twitter o como se llame ahora. Eh, yo todavía sigo usando Facebook y eso ya como que no se usa. Pero digamos, así circula la información, también porque hablamos, pero lo que quiero insistir ahí es que, claro, la imprenta modifica la forma de circular la información, pero eso no quiere decir que el rumor no siga circulando, y que así circuló pues las noticias de Haití, entre otros. Y es el contexto, y de eso voy a hablar ahora, es la libertad de imprenta. Si quieren pasar, esta es la portada de no es todavía, anterior, entonces debo decir, gracias. La portada de la Constitución de Cúcuta, ¿cierto? Es que dónde está la libertad de imprenta. Listo, ya empecé por los manuscritos. Entonces, manuscritos que usamos, pues que usé yo en la investigación, pero que con los diseñadores gráficos nos pareció importante mostrar eh, cómo era ese material. Claro, yo con el cómic tuve varias intenciones, ¿no? Algunas que se me hicieron claras después, algunas que yo tenía clara desde ese momento, y esa es una de las que yo tenía clara desde ese momento. Yo quería que se viera el manuscrito. Los historiadores que trabajamos letra impresa, perdón, manuscrita, a mí me parece eso espectacular, súper lindo, las firmas todavía más. Entonces yo quería que eso se viera, que el lector pudiera como palpar eso. Obviamente pues es muy difícil porque esta letra no la lee nadie, solo nosotros, aunque les juro que es muy fácil. Pero entonces tocaba usar otro tipo de letra, ¿no? Aquí la que usó Beto perdón, no está aquí. Aquí, por ejemplo, son unas letras que están disponibles en internet, por las que pagamos, pero que son legibles para cualquiera de los lectores, digamos, porque yo quería que se pudiera leer, porque aquí pasa algo, ¿no? En ese texto, la cantidad de textos impresos y manuscritos, está pasando algo que ahora les cuento. Entonces, ese es el nombramiento de Remigio Márquez, cuando le dicen, algo está pasando, hay un montón de contrabando que está entrando, tú sabes por qué, eso no he logrado saber por qué, pero le dicen, tú sabes por qué, tú sabes qué es lo que está moviéndose ahí. Tengo mis sospechas, pero no he podido. No. Listo. Y eso era el papel pues, de la nación, ¿no? Perdón, la anterior. República de Colombia, Intendencia del Magdalena. Eh,
Listo. Siguiente es una carta de Antonio Nariño y Ortega que se queja, su firma, que se queja. Creo que en este momento está en la cárcel y dice que él está, que Remigio Márquez se ha ido en contra de la Constitución al encarcelar. Listo. Eso es otro documento, es el apoderado de Remigio Márquez. No me acuerdo de qué habla ahí. Pero bueno, eso son copias, entonces también ahí hay todo lo que salió del cargamento. Aquí las firmas de las que les hablo, estas están aquí porque estas es las que yo quería que se vieran. O sea, todavía, a pesar de que ya hay imprenta, el manuscrito es fundamental, ¿no? Mucha información todavía circula por manuscritos. Eso es carta de Gordon y Esparragosa, que son los empleados de la aduana de Monpós que están también retirados de sus cargos. Ahí es cuando la nación decide que va a cerrar la aduana de Monpós. Y es relativamente importante porque antes había aduana hasta interna. Listo. Y ahí no los... otra carta, la que firma, y eso ya es en el cómic, es la carta que firman los comerciantes para quejarse de Remigio Márquez. Eh, Todas sus firmas, los antioqueños y los bogotanos. Eso es el inicio de la segunda parte, creo. Otras cartas, ¿no? Ahí cogí ahí muchas. La carta del médico diciendo que certifica una certificación médica y dice, este señor está muy enfermo, no se puede ir de Monpós, igual lo sacan de Monpós porque ya no lo quieren ver. Otra carta bueno, de las autoridades que ya empiezan a entender qué es lo que está pasando en Monpós, que empiezan a entender que hay una facción que quiere sacar a, a Remigio Márquez de Monpós. Listo. Y entonces la libertad de imprenta, que es lo que a mí más me parece útil, bueno, y en clase es lo que más uso para hablar de la época, de un gran cambio que está sucediendo. Esa es supuestamente que no haya trenes. Para mí es importante insistir con los estudiantes porque no siempre es claro. Em, Cosas que a los mayores nos pueden parecer obvias. Y eso es un tipo de impreso, ¿no? Había distintos tipos de impresos. Había básicamente periódicos y folletos. Los periódicos es donde yo voy a encontrar información sobre lo que está sucediendo en Monpós, pero notas cortas, cartas cortas, de la gente quejándose o dando su opinión. Entonces eso es lo central, ¿no? La gente empieza a dar en la prensa su opinión sobre lo que está pasando. Y aquí es lo que va a suceder mucho. Y este es un folleto debe tener 5 o 6 páginas, eso ya no cabe en un periódico, ¿cierto? Porque es demasiado largo, pero el señor Pino, que es el dueño de los champanes de Monpós, quiere defenderse de las acusaciones que le hace Remigio Márquez, porque el honor es un asunto todavía interesante, importantísimo para todas estas personas, hombres, ¿no? Ese es un honor, no un honor femenino, ni mucho menos es el honor de ser atacado por ser contrabandista, que a mí me parece absolutamente fantástico. ¿Qué dicen, no? ¿Qué dicen ellos para demostrar que no son, que no han defraudado a la nación, que no es su intención, y que además no actúan contra la Constitución, etcétera? Bueno, entonces, fantástico. Aquí es sobre todo eso es la conducta política, es decir, yo no he querido ir en contra de la Constitución, ¿no? Y entonces imprimen, eso es primero un manuscrito que mandan a una imprenta y el impresor eh, imprime varios, no sabemos muy bien los folletos, no sabemos cuántos se publicaban, ¿no? Si era en cuestión de 5 para entregar a 5 personas en Monpós o esos 25 porque había unos cuantos para Monpós y otros para Santa Marta de Cartagena o también para Bogotá, bueno, no sabemos muy bien cómo circularon, lo que sí sabemos es que se quedaron uno, en los archivos queda uno, entonces no sé, tal vez eso es lo que hubo, uno, pero supongo que no, que debería ser un poco más, y eso era pagado por cada interesado, ¿no? Entonces
también se llaman hojas sueltas, algunos las llaman hojas sueltas. A veces tienen 5 páginas, pero a veces son documentos de 20 páginas, ahí argumentando, bueno, hay unas interesantísimas con todos los argumentos, ¿no? Y, claro, a mí también es que me gusta como hablaban en el 19, pues ahí está todo su forma de hablar muy larga, digamos. Listo. Bueno, y ahí entramos en lo que dice la Constitución, ¿no? Este es el artículo de la Constitución que permite la libertad de imprenta, que es una novedad, ¿no? Lo que hay que entender, claro, excepción del periodo de independencia de 1810 en adelante, al 21, ya va existiendo poco a poco, pero en el periodo colonial no existía tal cosa. Y dice este artículo, todos los colombianos tienen el derecho de escribir, imprimir y publicar libremente sus pensamientos y opiniones sin necesidad de examen, revisión o censura alguna anterior a la publicación, entendiéndose de la Iglesia, en parte también podía ser del Estado, pero pues, como saben, en el periodo colonial estaban bastante cercanos. Pero tampoco estamos en la libertad total. Los que abusen de esta preciosa facultad sufrirán los castigos a que se hagan acreedores conforme a las leyes. Y después hay una ley que por supuesto desarrolla esto y que indica cuáles son los abusos a la libertad de imprenta, escritos subversivos que van contra la religión, los sediciosos que fomentan la rebelión y el desorden, que van contra la Constitución, también obscenos, que van contra las buenas costumbres, la moral y la decencia, y los que van contra la reputación y el honor de alguien, los libelos infamatorios. Sobre eso hay trabajos de historiadores sobre esto, porque este problema con los libelos infamatorios va hasta la segunda mitad del siglo XIX. Y curiosamente, estos donde Remigio Márquez supuestamente pues no lo escribió en unos documentos impresos, afortunadamente para él, pero no hay ningún caso de censura, o sea, no le van a decir que lo que ha dicho sea infamatorio contra el honor de alguien, pues sin embargo, las personas van a reaccionar. Entonces, es en función de ese artículo anterior de la Constitución que vimos que van a suceder, que se van a imprimir y puedes pasar todos estos textos, ¿no? Esos periódicos y esos folletos. Eso es un periódico de Antioquia, entonces lo que vamos a ver en el material que usa el cómic es un triángulo entre Antioquia, Medellín, la costa. No había imprenta en Santa Marta ni en ninguna otra parte, solo en Cartagena. En Monpós no había en Santa Marta, no había, pues por supuesto en Riacho tampoco, solamente en Cartagena. Entonces el círculo está ahí, pues perdón, el triángulo es Medellín, Cartagena para ese momento, ¿no? Eso varía mucho, hay imprentas que se traen, pero para estos 2 años están ahí, y Bogotá. Y yo entonces lo que empiezo a ver es cómo las personas escriben, como hay comerciantes antioqueños, escriben en Antioquia, pero en Cartagena a veces a las 2 semanas les están contestando, o al mes, y eso es súper rápido, ¿no? Para el movimiento de ideas de la época, 15 días es muy rápido. Está saliendo la noticia y ya el periódico se fue al otro lado y empezó la gente a responderse, ¿no? Fíjate que usted está diciendo esto, o sea, no es obviamente el Twitter que sale ahora y en 2 minutos se ve una persona reaccionando, no son esa rapidez, digamos, esa velocidad de hoy, pero es muy rápido para la época. Y entonces uno ve también quién publica qué, dónde. Entonces los comerciantes bogotanos, algunos claramente todo lo que publica Nariño es en Bogotá, probablemente él manda sus manuscritos al papá y el papá los hace imprimir en Bogotá. Pero eso es lo que quería decir, él los hace publicar en Bogotá y no en Cartagena porque quiere audiencia nacional, ¿no? Quiere que eso es nacional en Bogotá, quiere que los de Bogotá se apoderen de ese tema y defiendan la causa de Nariño en Bogotá. Es mucho más importante para él esta movida aquí que moverse en Cartagena. Otros eligen Cartagena porque la noticia se publica más rápido e igual se mueve y llega a Bogotá. Lo que no encontré, hay periódicos en esa época en Popayán y hasta allá no va, eso no se movió por allá. Es un periódico, son cartas, perdón, son cartas artículo comunicado, ¿no? Son cartas que mandan, ese es un comerciante que manda desde Río Negro, escribe que supo que Monpós, bla, bla, bla,
y está pasando esto, es terrible, y lo manda al periódico y el periódico lo publica. Mucho del contenido de esos periódicos es eso, son información dada por ciudadanos, ¿no? El siguiente, gracias, no se ve bien, pero es un folleto de Nariño, el ciudadano Antonio Nariño. Entonces obviamente todos son ciudadanos y todos son al público, ¿no? Que fijaron que Pino también decía al público imparcial, pero no sé quién es, pero muchos son o al público imparcial, lo que nos indica que estas personas lo que quieren es dirigirse a la opinión pública. Ellos quieren convencer a sus lectores de que tienen razón, ¿sí? Que ellos, su honor y todo ese tema. Y entonces explica, ¿no? Páginas y páginas, seguí mi viaje para Monpós y ahí apareció ese señor que me quitó la mercancía y eso va en contra del artículo tal, 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 tal de la Constitución. Es decir, está argumentando para el público su posición. No está argumentando en un tribunal, no está argumentando, ¿cierto?, ante la autoridad, está argumentando ante la opinión pública, porque mi nombre quedó mal, ¿cierto? Listo. Y entonces aquí es en el cómic como dimos cuenta de esa disputa. Yo limpié muchísimo esos artículos, o sea, esos textos son mucho más largos y yo conservé como la esencia, pero la esencia para dar cuenta, y pues con eso molesto mucho a mis estudiantes, que se den cuenta cómo siguen los argumentos, ¿no? Cómo el Eco de Antioquia empieza con una noticia que aparece en la Gaceta de Cartagena de Colombia, retomada por otro que la discute, y después, y en otro número también otra persona la discute, y un tercero, y después vuelve el Eco de Antioquia y reacciona contra esa información nueva que se dio. O sea, todo esto está en orden alfabético, no, en orden cronológico para mostrar que ahí hay una lucha que se está dando, ¿no? Dentro de la prensa. Y seguramente, pues eso es el tema que yo elegí, ¿no? Pero después de Remigio Márquez y esa pelea, debe haber otras peleas que nos puedan mostrar cómo realmente la gente se fue apropiando de la prensa, de la imprenta, como una manera para poder pelear, digamos, ideas pues para ellos es la razón, ¿no? Tener la razón es muy importante, pero en otros uno ve que son ideas que están circulando ahí, formas de pensar. Pero lo que quise mostrar también es que algunos no recurren a la prensa y solo manejan manuscritos, cartas, se mandan cartas. Y las firmas, pues no sé si lo alcanzan a ver, pero todavía estamos en un mundo que no da su nombre, digamos, es el imparcial, un comerciante, y muchos todavía con seudónimos y con esa idea del imparcial, ¿no? La prensa sirve para decir la verdad, no me estoy defendiendo, estoy diciendo la verdad, ¿sí? Aunque este es uno que ataca a Remigio Márquez y que defiende no, creo que este defiende a Remigio Márquez y ataca el comerciante que firmó ahí, que tampoco dio su nombre, ¿no? Eso es todavía como un miedo pues creo yo, ¿no? A dar su nombre al público pues porque eso puede tener repercusiones todavía. Solo esos Cabero y Luque, que son personas de las autoridades de Santa Marta, firman con su nombre. Listo. Y hay varias páginas en el centro, que es el facsimilar, donde damos cuenta de esa pelea, ¿no? Que va en distintos periódicos de Bogotá, en los impresos, y lo que es muy interesante es que la pelea no persiste en el tribunal, pero sí persiste en la prensa, ¿sí? Yo siempre doy ese ejemplo que veo en el periódico, que pues no sé si lo han visto y tal vez el ejemplo no va a servir si no lo han visto, pero hay personas, y pienso en el señor Matos, pone periódicamente, en una época ponía, mejor dicho, soy el señor Matos, mi caso va así en la corte, pero yo tal cosa, ¿sí? Es como todavía usando la prensa para decir lo que pase en la corte no importa, yo les estoy diciendo que yo tengo la razón, ¿sí? Y que yo tengo explicación a lo que hice, más o menos, ¿no? No he visto otros hacer eso, me parece muy interesante, pero en este momento sí lo hacía. Listo. Así, bueno, esto es todas las peleas justamente que yo encuentro sobre este tema en distintos periódicos y son, cada vez que hay una línea vacía,
es que cambiamos de tema. Entonces hay 4, yo veo, no, 5. Uno que tiene que ver con el arresto y la libertad, después el tema de la aduana, otro es el tema de lo arbitrario, la discusión, ¿no?, que está en la prensa. Otro es sobre el honor, otro es sobre, otra vez, la arbitrariedad y la tensión entre poderes. Yo encuentro en esos periódicos y folletos, ¿no?, ahí están los dos, 5 temas de idas y venidas, ¿no?, entre varios periódicos, y ahí están también hay unos que solo se dan en Bogotá, ¿no? El tema de la arbitrariedad solo se da en Bogotá, pero otros van de Medellín, se republica en Bogotá, pero va a Cartagena, repite, responden otra vez en Medellín, aquí entre Cartagena y Monpozo. O sea, uno ve cómo se están leyendo en uno de esos lugares, y todo esto pasa en unos pocos meses, ¿no? Finales de septiembre, uno empieza el 30 de septiembre, casi un mes después, 25 de octubre hay otro, 31 de octubre hay otro, 4 de noviembre, 14 de noviembre, claro, todo es en Bogotá, pero eso quiere decir que se están leyendo, que están pendientes de lo que sale. Y no es siempre en el mismo, ¿no? Son varios periódicos. El Insurgente es el periódico de la facción de Antonio Nariño. Listo. Entonces, opinión pública, y entonces pues aquí retomé, ¿no?, unas fórmulas muy claras. Uno dice, el fantástico el Antonio Nariño dice que quiere manifestar, o sea, que escribe su folleto para manifestar a este mismo público y al mundo entero, ¿no? O sea, quiere que su opinión la conozcan en el mundo entero. Estamos en 1821 y el periódico circuló en Bogotá, Cartagena y Monpós, ¿no? Pero él tiene vocación a que esa idea de la opinión pública, que es nueva, sea convencer al mundo entero de que yo tengo razón. O otro dice al público imparcial, ¿no? Porque esa opinión pública es imparcial, ¿sí? Cuando, bueno, yo no lo hago, pero cuando la gente pone opiniones en X, en Twitter, está pensando en eso, ¿no? Que el resto del mundo es la opinión pública, o sea, todos los que lo leen es la opinión pública, y que ahí se va a generar unas opiniones imparciales sobre lo que está sucediendo. Y eso es muy bonito porque es realmente pues no es el inicio, pero son los primeros años, digamos, décadas de eso que se está dando, porque al final de la colonia no hay periódicos que permitan esto en la Nueva Granada. Y hay unas pues, preferencias, lo que llamo yo, implícitas, ¿no? ¿Qué es lo que quiere la gente con eso? Opinar sobre los sucesos y dar su versión, ser leído y ser escuchado en su posición, restablecer la verdad, es muy importante, ¿no? Todos queremos eso. Eh, pero pues son, y entonces dan hechos, dan datos, eso fue así, etcétera. Defender su honor atacado, defender los principios republicanos, ¿no? Esos hay, algunos están así, ¿no? Fíjense que el artículo de la Constitución dice, no sé, que una comisión especial no puede abrir bultos no podía hacer eso que hizo Remigio Márquez, ahí hay un problema con la Constitución, y denuncian la arbitrariedad. Y hay otros que dicen que hablan del Tribunal de la Opinión Pública. ¿Sí? Para ellos ese periódico es un tribunal, finalmente. Él es el, perdón, que va a juzgar realmente qué va a pasar. Y para algunos es más importante que la justicia, realmente. Porque la justicia, pues, juzgará a Mato, pues, lo traslado a hoy, pues dirá, o bueno, el ejemplo tal vez más claro que todos conocemos es Samper, pues quedó de alguna forma ante la justicia, pero la gente piensa distinto a cómo salió del tribunal, ¿cierto? Si me explico un poco, es otra cosa salir bien en la opinión pública. Listo. ¿Qué más tengo ahí? Creo que ya nada. ¿Sí? Ah, sí. Otros dos formas de comunicación que están en el cómic es el tema del pasquín. En esa época, por el miedo a Haití, el miedo a Haití se refiere al miedo a que los afrodescendientes tomen el poder, que parece que en la Nueva Granada realmente no hubo tal posibilidad. Pero entonces empezaron a aparecer en Monpós, en esa época de que estaba Remigio Márquez, aparecen unos pasquines y ahí están diciendo pues, cosas raciales y hacen claramente alusión a que correrá sangre como en Santo Domingo, es una alusión a los hechos de Haití, a la independencia de Haití, y hacen denuncias anónimas y hacen reinar como el miedo, ¿no? Porque hay mucho miedo cuando aparecen esos pasquines por la mañana.
los ponen por la noche, pero imagínense también un lugar donde no hay luz pública, ¿cierto? Todavía. Eh, Si hay luna, pues bien, y si no, está muy oscuro. Entonces los pasquines, listo. Ahí está, bueno, lo que les decía que Beto dibujó primero en blanco y negro, pues esos son los dibujos iniciales que no están nada mal, pero yo quise que hubiera color, entonces pues, por eso hay color, pero si van a hacer algún día un cómic, piénsenlo bien, porque es muy caro poner color por el tiempo y por la impresión, ¿no? Por eso muchos cómics son de blanco y negro, porque es claramente más barato. Pero yo quería, básicamente, ¿por qué quise el color? Porque quería que se vieran los tonos de piel distintos de los afros, negros, quería que se viera el Remigio Márquez como un mulato, la hija es, no se dice eso, pero más mulata que él, digamos, es un poco más blanca porque la mamá es española, entonces quería como que se viera esas paletas de color y esas diferencias en el Caribe colombiano, por eso para mí era clave que fuera a color. Listo. Y el rumor. Eso es el final. Ahí hay dos rumores en esta página y en la otra. Claro, también aprovechar para mostrar las iglesias de Monpós, ¿no? Eso se la gozó fue el ilustrador. Pero aquí uno de los rumores, y no, o sea, es la fuente dice eso, que fue un ciego que le fue a decir, un ciego Villarreal que le fue a decir a Remigio Márquez que había habido un asunto que había pasado en el pueblo. Entonces sale a la calle a ver qué fue lo que pasó. Pues, circulan la información, claro, en mi nivel de mi historia, es eso lo que yo sé, que se dicen y se van a decir. Y la siguiente, esa es la que Rubén la adora, es la chismosa, que le dice, no, es que fue fulanito que dijo a sutanito, ¿sí? Y está ahí, y Rubén la rescató y le encanta. Mm, y ahí es como él entiende qué es lo que está pasando, quién dice qué, porque están acusando, hubo un tiro por la noche y están acusando al ayudante Remigio Márquez de de haber hecho ese tiro para que se crea que fuera Remigio Márquez que quería matar a otra persona. La realidad es que nadie quería matar a nadie, fue todo un montaje para sacar a Remigio Márquez de ahí. Después de eso a Remigio le pasa, le da una fiebre, eh, y él dice, no, es que ese fue esa patraña de mentiras que dijeron sobre mí, que me generó la fiebre, eh, y lo sacan de Monpós. Entonces, eso pues para mostrar la importancia, bueno, allí también uso esas imágenes para hablar de lo que es, y con eso voy a terminar, ficción y no ficción. Es decir, yo sé del el Villarreal, o sea, el ciego está en las fuentes, claramente existe y le va a decir, y está en las fuentes lo que le dice a Monpós, la señora en el mercado, pues obviamente es para meter un poco de vida cotidiana, que la historia mía carece un poco de esto, entonces cuando pudimos meter escenas más cotidianas, las metimos, un animales, todo esto, mujeres, como le decía, pero pues eso no sé cómo circuló realmente el rumor, nunca sabemos cómo circula realmente, ¿no? Pero sabemos que la gente se va diciendo cosas y eso empieza a regarse la bola. Em, lo que está interesante y creo que no hay después, ya puedes mirar si hay después, no hay nada, ¿cierto? Lo que sí también, esta escena es interesante, la del pescado, porque esta fue de las pocas veces que el ilustrador nos escribió, a Rubén y a mí, hombre, están en el mercado, está comprando un pescado, yo lo quiero, pues quiero que lo envuelva porque pues, o sea, es también para mostrar la espontaneidad de quien hace el dibujo, ¿no? El guión dice que tiene que aparecer, pero finalmente el ilustrador inventa sobre la marcha cosas plausibles y nos dice entonces, yo se lo estoy haciendo envolver en papel periódico. Y yo grité, no, o sea, lo que sea, pero en papel periódico nada se va envuelto, no porque la tinta sea mala para la salud ni nada de eso, sino porque el periódico es un bien súper preciado que la gente tiene que leer y que circula de mano en mano, que se lee en voz pública, en voz alta, perdón, en las plazas, en las casas. Entonces no puede ser en eso, que, o sea, uno no,
El pescado no va en el periódico, pero la verdad no sé. Y ahí es donde Rubén dijo, pues yo que soy de la costa, yo diría que en una hoja de bijao puede funcionar el pescado. Eh, entonces esos también, digamos, ficción, ¿no? Pero son unas ficciones menores que no alteran el fondo de la historia. Y creo que eso, no sé si cumplí, Mauro, con el encargo. Gracias a ustedes. Colombia, potencia de la vida.